El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es oxigenoterapia. Dentro del área de terapia intensiva, nosotros utilizamos mucho la administración de oxígeno, entonces es importante este tema, conocer los detalles y un poquito más a fondo inclusive. Vamos a, vamos a definir antes que nada lo que es el uso de oxígeno. Es el empleo terapéutico de oxígeno, siendo parte fundamental de la terapia respiratoria. Se debe de prescribir fundamentando en una razón válida, debe administrarse en forma correcta y segura como cualquier otra droga. Es importante que siempre para administrar oxígeno, nosotros gente, eh, tengamos siempre indicado por el médico. Principios de oxigenoterapia. Por ser el oxígeno un medicamento, debe ser administrado según 5 principios fundamentales que se tienen que tener en cuenta. Debe ser dosificada, debe ser continuada, controlada, humidificada, ¿sí? El estado del paciente, severidad, el cuadro y las causas de la hipoxemia determina el método de administración de oxígeno para nuestro paciente. Nunca olvidar que el oxígeno que le administramos debe ser humidificado, ¿sí? Por favor, gente. ¿Cuándo se está con hipoxemia? Antes que nada es importante que sepamos qué significa hipoxemia. Hipoxemia es el valor, ¿verdad? Nivel de oxígeno en sangre, pero entre los valores normales, cuando este va para abajo, el bajo nivel que tiene el oxígeno en la sangre, eso es hipoxemia, ¿sí? Cuando uno presenta alguna patología o el paciente no está respirando con normalidad, presenta lo que es la hipoxemia, ¿sí? Los niveles de oxígeno en la sangre es importante que sepamos, ¿verdad? Cuando se hace una gasometría, ¿verdad? Hay valores normales. De 80 a 100 es lo normal. Una hipoxemia leve llamamos cuando hay valores de 60 a 70. Hipoxemia moderada, 40 a 59. Hipoxemia grave cuando es menor a 40. ¿Sí? Dependiendo del tipo de hipoxemia que presenta el paciente, ¿verdad? Se tiene que administrar la cantidad de oxígeno, siempre indicada por el médico, ¿sí? Estos valores solamente se pueden observar lo que es en la gasometría. Cuando se les trae las muestras de sangre al paciente, puede ser una gasometría arterial o venosa, ¿verdad? Estos valores ahí muestran en el resultado, ¿sí? Generalmente este laboratorio, ¿verdad? Está en 5 minutos por ahí. Es de emergencia en muchos de nuestros pacientes. El médico precisa de eso para saber qué cantidad de oxígeno le va a administrar a su paciente. Tipos de administración de oxígeno. Tenemos dos tipos de sistemas, el de alto flujo y bajo flujo. El de alto flujo, el paciente respira la totalidad del gas. Al ser respirado completamente, se puede controlar temperatura, humedad y concentración del oxígeno. Y cuando es sistema de bajo flujo, no proporcionan la totalidad del gas inspirado. Algunos ejemplos que tenemos en sistemas de bajo flujo, tenemos lo que es la cánula nasal, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, de las cuales hay dos tipos de mascarillas con reservorio, de reinhalación parcial y de no reinhalación. ¿Sí? La cánula nasal naricera o bigotera se le conoce también, es un sistema de bajo flujo, es muy cómoda, es segura, es sencilla, permite gran libertad de movimiento de nuestro paciente y se considera que también tiene que estar bien lubricado y libre de microorganismos, las mucosas de nuestro paciente, ¿sí? Se tiene que utilizar sí o sí humidificador para administrar oxígeno por cánula nasal a nuestro paciente, frasco de humidificador, ¿sí?
les puse acá un cuadro de relación de oxígeno en cuanto a la FiO2. La FiO2 es la concentración de oxígeno en la mezcla de gas inspirado del paciente, ¿sí? Cuando el paciente respira de manera ambiental y también con ayuda de la oxigenoterapia. A eso se refieren los valores de FiO2. Nos da acá valores relacionados a las cánulas nasales, ¿sí? Cuando nosotros administramos oxígeno de 1 litro por minuto, estamos administrando 24% de FiO2. Está recibiendo eso nuestro paciente. 2 litros por minuto, 28% de FiO2. 3 litros, 32%. 4 litros, 36%. Y 5 litros, 40% le administramos a nuestro paciente. Eso es lo que recibe, ¿sí? Luego tenemos otro ejemplo que es la mascarilla simple. También es un sistema de bajo flujo. Es un dispositivo plástico color transparente generalmente. Este ya cubre la boca, la nariz y el mentón del paciente. Esto sí se puede utilizar en concentraciones de 6 a 10 litros. La cánula nasal generalmente es para flujos hasta 5 litros aproximadamente. Lo ideal que se utilice, ¿sí? Esto, la mascarilla simple, sí se puede utilizar un poquito más, hasta los 10 litros, concentraciones medianas y hasta 10 litros. Las ventajas, aporta CO2 hasta un 60% las mascarillas. No es invasivo, no es un método que requiere de canalización intravenosa, ni nada de eso, sino que administramos oxígeno por medio de una mascarilla. Dispositivo económico y es práctico y tiene que ser único para cada paciente, ¿sí? La desventaja interfiere en la expectoración y en la alimentación del paciente también y se puede descolocar por las noches, ¿verdad? La relación de oxígeno y PO2 en un paciente que tiene mascarilla simple son las siguientes. 4 a 6 litros cuando nosotros le administramos oxígeno por medio de una mascarilla, recibe PO2 40% en nuestro paciente. 6 a 7 litros, 50% le estamos proporcionando. Y 7 a 8 litros, 60%. Luego tenemos otro tipo de mascarilla que son ya con reservorios. Hay dos tipos, como ya les dije anteriormente. Está la de reinhalación parcial y de no reinhalación. Es una mascarilla simple, pero con una bolsa o reservorio. Su función es almacenar esa bolsa gas proveniente de la fuente. Así también el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente. Aquí vemos un ejemplo. Aporta CO2 hasta un 60%, no es invasivo, es económico y práctico. Y lo mismo tiene sus desventajas que la mascarilla simple. Interfiere en la expectoración y se puede descolocar por las noches. Este sí se puede utilizar con flujos superiores a 10 litros, ¿verdad? Ofrece flujo de 6 a 15 litros por minuto y ya el FiO2 también es un poquito más que la mascarilla simple. De 60 a 80% puede recibir nuestro paciente. No es invasivo, es útil en situaciones de emergencia. Aquí en la pandemia nosotros vimos que se utilizaba muchísimo esta clase de mascarillas. El reservorio garantiza mejor aporte de oxígeno aún en pacientes con volumen corriente deteriorado. ¿Sí? Se refiere a aquellos que tienen una saturación eh, inferior a la normal, ¿verdad? Muchos de ellos sabemos que lo normal es 95 para arriba. Entonces, si el paciente satura 80, 70, y eso podemos utilizar todavía esto, ¿verdad? Desventajas. El reservorio puede tener escapes, puede contaminarse teniendo hongos y bacterias, por eso siempre tiene que ser único para cada paciente. La misma que una mascarilla simple, dice las desventajas. Y también no suministra FiO2 menor a 50. El uso incorrecto puede llegar a reinhalación de lo que vendría a ser en este caso dióxido de carbono. Aquí vemos un ejemplo de mascarillas con reservorios en las imágenes.
las mascarillas sin reinhalación. Este también es un sistema de bajo flujo, mediano también. Se aporta la concentración de oxígeno máxima, lo más máxima posible, que es 60 a 90 de PO2, ¿verdad? No necesita de una intubación y ventilación mecánica, dice, sino que está con una mascarilla bien en el reservorio. Se puede utilizar entonces de 6 a 15 litros de administrarle al paciente, 6 a 15 litros por minuto oxígeno. Con este dispositivo el paciente respira únicamente gas que proviene de la bolsa. Algunos detalles más de este tipo de mascarilla es la siguiente. Es una máscara de plástico con orificios laterales y orificios en el centro, por el cual se conecta una bolsa de reserva que funciona como un acumulador de oxígeno. No posee válvulas, por lo cual hay un intercambio de oxígeno con el medio, ¿sí? Esas son las que tenemos nosotros de sistemas de bajo y mediano flujo. Ahora vamos a hablar de lo que es sistemas de alto flujo. Está la mascarilla Venturi y los halo, que también se utilizan. La mascarilla Venturi se basa en el principio Venturi, mezcla de gases debido a la diferencia de presión, permite la concentración de oxígeno inspirado independiente del patrón ventilatorio. Se utiliza para pacientes que están muy graves, para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave se utiliza. Dirige oxígeno a chorro a través de un extremo y se puede conectar por una mascarilla, ¿sí? Pero esto sí es para administrar oxígenos a altas concentraciones. Es un dispositivo de alto flujo. Aquí vemos la relación de PO2 y oxígeno por litro, ¿verdad? Cuando le colocamos lo que es el sistema Venturi, tenemos, cuando administramos 2 litros, 24%, 4 litros, 28%, 6 litros, 32% de gas, 8 litros, 36% y 10 litros, 40%. Pero se utiliza en pacientes graves, ¿sí? Porque más es la administración de oxígeno del gas que del ambiente. Esa es la diferencia en lo que tiene con los de bajo flujo. Las indicaciones en generales de lo que vendría a ser oxigenoterapia, tenemos muchas. Yo les cité algunas nada más. Tenemos, por ejemplo, está indicado en pacientes con shock, en pacientes con hipovolemia, en pacientes con disminución de hemoglobina, pacientes con hipercapnia crónica, pacientes en coma, pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, pacientes con EPOC, neumonía, asma. Aquí es importante que sepamos, ¿verdad? Que hipercapnia crónica, por ejemplo, es el paciente que tiene mucha disnea, dificultad para respirar, no respira normalmente, un paciente que tiene alguna patología respiratoria grave, ¿verdad? Los pacientes en coma también se utiliza oxígeno. Intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo, tenemos lo que es el mismo gas que utilizamos en la casa, la combustión de cuando utilizamos lo que es, hoy en día vemos que sin el vehículo no se puede vivir, entonces muchas veces la combustión de eso mismo es, es monóxido de carbono. Las fábricas, por ejemplo, también sus residuos tóxicos están monóxido de carbono. Y todo eso es tóxico, nosotros inhalamos eso, ¿sí? EPOC ya es todo tipo de patologías respiratorias, engloba un conjunto de patologías respiratorias. Entre esos están los pacientes con tabaquismo, por ejemplo, tenemos neumonía, asma. Profe, ¿puedo hablar? Sí, David, te escucho.
Sí, ¿qué tal, profe? Yo trabajo en el INERAN con pacientes respiratorios. Sí, Quiero comentar nomás un punto ahí sobre los ítems, el de Venturi. sí, sí, también. El Venturi por color tiene Sí, su porcentaje y tiene a cuántos litros se tiene que administrar. Y generalmente aquí, son a 8 litros. Por ejemplo, el de color blanco, que es de 42%, sí. se administra a 15 litros por minuto. Esta tabla que estás mostrando, desconozco y te, profe. No, Pero los picos que vienen de colores, sí, por él tiene la indicación de cómo se administra. Por ejemplo, el verde dice de 24% a 8 litros por minuto tenés que poner de sí, presión de aire de oxígeno. sí. Está ¿Entendés? cada color Tiene tiene. la indicación por él. Ujú, Tiene la indicación por el plástico. Díselo a cuántos litros. Pero también depende mucho de la marca. Porque hay ujú, otra marca que es, por ejemplo, la de GE. ujú. eh, el blanco no corresponde al que siempre usábamos, por ejemplo. El blanco es de 38% a 15 litros, por ejemplo. Y Mm, el que antes de la pandemia se usaba, el blanco era de 42% a 12 litros nomás. No sé si me explico. sí, sí, sí. Y Tiene la con indicación por el plástico. gases, eso suelen mandarle comprar usted al paciente No, nosotros tenemos eso en una ahí en el pieza hospital. lleno. Mm, Sí. es Pero importante con que mis compañeros yo puedo quedar, mañana justamente en mi guardia, puedo quedar y mostrarle haga un esos ejemplo de colores, cada como color. viene. Sí, Sí, yo le puedo pasar nomás igual a ellos ujú. en el grupo, Eso es importantísimo porque se para que utiliza, puedan tener un buen manejo nomás. sí, eso es importantísimo en terapia y eso es lo que más se utiliza ya en emergencia, en la parte de urgencia. En realidad nosotros usamos en casi todos los hospitales, en todas las salas. Ahí en la parte respiratoria es más todavía, ¿verdad? Sí. Y para pacientes EPOC no se utiliza, profe, porque los pacientes EPOC son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Son pacientes que expectoran siempre. O sea, por eso lo es obstructiva crónica. No se usa cánula hasta 1 litro nomás se puede usar con Sí, pacientes con EPOC está bien. de Eso oxígeno. yo puse mal nomás. Indicaciones de oxigenoterapia, lo que quise poner en general, Sí, no sí. de alto flujo, sino que quise poner indicaciones A de los pacientes oxigenoterapia. con EPOC, vos le aumentás a 5 litros y ya empiezan a Sí, sí, colapsar sí. ellos. Sí, El pulmón colapsa. por eso estos ejemplos que puse es para administrar oxígeno nada más. No que Sí, todo está bien, esto profe. sea para de alto flujo. Sí. Porque va a Gracias, depender profe. ya de la indicación médica, ya la cantidad de oxígeno que le van a administrar. Sí, gracias, profe. Chau, chau. Bueno, tenemos también otros ejemplos de indicaciones de oxígeno, que es cuando en las gases arteriales de nuestro paciente existe una hipoxemia, cuando hay valores inferiores a 60. En estos casos también se indica oxígeno. Cuando también nuestro paciente desatura, ¿verdad? Menor a 90%, también se utiliza oxígeno. Como yo les dije hace rato, 95 para arriba o 92 para arriba, recién ahí el paciente, eh, en algunos casos, según el médico, ¿verdad? Lo que no se le administra oxígeno, pero cuando es inferior a eso, sí o sí, con el monitor y todos los controles que nosotros le realizamos al paciente, vamos a saber que necesita oxígeno. Algunos cuidados de enfermería en cuanto a la administración de oxígeno son las siguientes. Hay que conocer el enfermo, su patología y la causa de hipoxia. Hay que valorar lo que es gasometría, explorar el estado de ventilación del paciente, frecuencia respiratoria, en la forma que se respira, el volumen que está utilizando y también nosotros visualizar la musculatura del paciente, ¿sí? Todo eso es signos vitales, ¿sí? Nosotros anotamos todito, le evaluamos al paciente al ingreso, durante las horas de guardia y al egreso para poder entregarle a nuestro otro compañero. Valoramos lo que es la saturación de oxígeno y obtenemos también, así colaboramos eh, con el médico, ¿verdad? Para mostrarle lo que es los valores de los signos vitales.
Humidificamos el oxígeno, ¿sí? Esto es importante que controlemos, porque vamos a necesitar agua destilada cuando el paciente tiene un ventilador, por ejemplo, en el caso de ventilación mecánica, sí o sí necesita agua destilada en muchos casos, y así tenemos que verificar que esté siempre conectado, ¿verdad? Que no esté vacío porque tiene que recibir sí o sí oxígeno humidificado en nuestro paciente. Un aseo nasal en caso de naricera y en caso de otro tipo de administración de oxígeno, siempre también mantenerle bien aseado a nuestro paciente, ¿sí? Aseo bucal también es importante. No fumar, pues eso son las cosas que es importante que se haga, entonces le eduquelo al paciente. No mantener estufa o calefactor cerca de la fuente de oxígeno. Si fuese así, ventilar la habitación, dice, ¿sí? No aplicar lociones que contenga alcohol. Ahora vamos a hablar lo que es materiales para la oxigenoterapia. Todo lo relacionado al oxígeno y sus insumos necesarios. Tenemos la fuente de administración de oxígeno propiamente dicho. Tenemos el manómetro o manoreductor, que les voy a mostrar a continuación. Flujómetro, humidificador, que son los frascos, dispositivos de alto o bajo flujo. Ellas son la cánula, mascarilla, sistema Venturi, la ventilación mecánica. Aquí vemos el manómetro, por ejemplo. Se acopla siempre al cilindro, mide la presión de oxígeno, dice. Y el manoreductor también se acopla siempre al cilindro, regula la presión de salida de oxígeno. Esa es su función. Flujómetro. Se acopla al manoreductor, permite controlar la cantidad en litros por minuto de lo que es oxígeno, ¿sí? El flujómetro. El humidificador, acá vemos los frascos, ¿verdad? Es un recipiente con agua destilada, ¿verdad? Hasta 2/3 de su capacidad. No hay que llenar tampoco el vaso, los frascos de humidificador. Y vemos un ejemplo de cánula nasal. Hay diferentes tamaños también para los pacientes. Tenemos las mascarillas faciales. Y aquí vemos las mascarillas con reservorio. El sistema Venturi, como dijo el compañero, diferentes colores. Y el aro cefálico. Esto, por ejemplo, se utiliza más en los pequeños, ¿sí? Ya sería pediatría y neonato en este caso, porque neonato es hasta los 28 días. Posterior a eso, sí ya le compete ya a pediatría. Eso. Ahí vemos el ejemplo del aro cefálico. Bueno, si tienen algunas preguntas, están abiertas a partir de ahora. ¿En qué casos, profe, una pregunta? Sí. ¿En qué casos se utiliza el humidificador y en qué caso no? El frasco de humidificador, Porque, sí. Ese se utiliza sí, en paciente que va a tener una simple canulita nasal, ¿verdad? Sí o sí, ese tiene que conectar al oxígeno, ¿verdad? Y a un frasco de humidificador. El paciente que te quiere de mascarilla también, ¿verdad? Y tiene que tener, el frasco humidificador tiene que ser para cada paciente, ¿sí? No tenemos que agarrar y utilizar de otro paciente y traer para utilizar por el otro, porque ahí contaminamos nosotros. Lo ideal siempre que tiene que mantenerse limpio y el agua destilada tiene que ser para cada paciente. La mascarilla lo mismo, porque yo veo que hay muchos errores. porque también se utiliza el Niplex solamente, sin el humidificador. Por eso pregunto, profe. Permiso, profe.
Sí, Nosotros dejamos de usar humidificador porque era un sí, caldo de bacterias y mm, o sea, uno de los médicos hizo un trabajo sí, acerca de los humidificadores y mm, encontró varias bacterias dentro, ¿verdad? Que vivían, porque eso pues, una vez que el paciente sale de alta, se sí, saca, se lava y mm. después Con hipoclorito se nomás vuelve a luego. ponerle, Sí, es que se sí, hace se lo vuelve más a luego, poner, ¿verdad? sí, nosotros ponemos agua mineral, Mm, porque el paciente no se vaya a comprar agua destilada, porque sí, nosotros no tenemos no agua tenemos. destilada de 1 litro, por decirte. Sí, el hospital público no tiene. Así mismo. Entonces, pero nosotros dejamos de usar Mm, eso porque por el caldo de bacterias nomás lo que hay. sí, Y nebulización también. sí, Hace 10 años el INERAN era, sí, en vez de usar mm, salbutamol, que todos los pacientes tienen salbutamol, sí. en vez de usar salbutamol, nosotros hacíamos nebulización con salbutamol. Y en esa jeringa de 50 cc, hacíamos nuestro preparado de salbutamol con suero fisiológico y le enchufábamos a toditos los pacientes. A los 60 pacientes que yo tengo en mi sala, le enchufábamos y le hacíamos nebulización. Pero ¿qué pasaba? Los pacientes Se tosían, contamina. tosían, tosían Mm, y entre ellos se se contaminaban todo y contamina. hacían Sí, una infección cruzada, sí. ¿verdad? Hace poco Entonces salió también, algunos estudios, sí, que los médicos están informando, ¿verdad? Que ellos tampoco están prohibiendo lo que es la nebulización. sí, se prohibió la nebulización y se Sí. prohibió también tener humidificador. Nosotros utilizamos todavía un humidificador. Yo estoy en terapia neonatal, estoy en Barrio Obrero y se utiliza todavía frascos humidificadores. Nosotros utilizamos con nuestros bebés. Entonces yo diría que es independiente muchas veces de los hospitales de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente y cómo es lo que tenemos nosotros, qué es lo que tiene el hospital para Eh, ofrecer. sí, profe, es más. Nosotros pues somos, o sea, al final un sanatorio escuela, ¿verdad? El sanatorio Juan Más Jovenel. Sí, Eh, Ahora, por ejemplo, se está haciendo un trabajo acerca de esa planta que se llama espada de San Jorge, que algunos le dicen lengua de suegra, no sé. Esa, por ejemplo, en mi sala hay 20, 30 plantas por ahí, porque purifica el ambiente y están viendo con unos sensores de CO2, por ejemplo, y yo, por mm, ejemplo, eso no sabía, pero existe y mm, están haciendo ese estudio, por ejemplo, y luego de eso sí, van a implementar en todos los hospitales del Paraguay tener esa planta dentro de las piezas, por ejemplo. sí. Vemos que la tecnología va avanzando y a poco va cosas nuevas, se van implementando en los lugares, ¿verdad? Yo escuché también lo mismo de acerca de esa planta, compañero. Yo ahora primera vez escuché. Espada de San Jorge. Profe, una pregunta. Sí, especializado. Para trasladar al paciente a estudios, por ejemplo, se le, se le lleva al paciente en camilla, por ejemplo, con unificador o Niplex, No, en mi o no no. importa eso. Y el oxígeno propiamente dicho, sí nada más se le lleva. Y depende de cómo esté, si está con mascarilla o con si está intubado. Pero directamente con el oxígeno no me da. Seco sería lo, como se dice, ¿verdad? Sí. Bueno, y de a poco vamos aprendiendo. Eso de los colores yo no sabía. Ahora vamos a ir investigando un poquitito más y así tratamos de innovar un poquitito más nuestra mente, ¿verdad? Porque muchas cosas nosotros de a poco vamos aprendiendo y hay veces que en el campo de práctica nomás uno ahí recién está más inmerso sobre el tema, ¿verdad? Porque diferentes servicios se manejan diferentes y también a nuestros hospitales públicos y de los privados son diferentes y tenemos falencias en muchas cosas, ¿verdad? Mucha precariedad también, ¿verdad?
Y es importante que conozcamos de todo un poco, porque así únicamente nos vamos a ir aprendiendo cada día más. Les voy a dejar la tarea en la plataforma y la clase del día de hoy, ¿sí? Es todo por hoy.